Muy bien, buenas noches a todas, a todos, a todes. Hoy es nuestra primera actividad del aula virtual, por la cual me siento muy emocionada y como las emociones son parte de nuestra realidad, de nuestro cuerpo, entonces las validamos y sabemos que ellas nos guían también. Entonces les damos las gracias porque nuestro corazón se emociona con lo que hacemos y con lo que la vida también nos pide hacer, porque pues eso también tiene mucho sentido para mí ahorita. Y bueno, entonces hoy es nuestro primer conversatorio lunar en la luna llena en Acuario, que es una luna también pues muy especial, parece que tiene también su configuración muy importante. Y como les he venido contando con la apertura de estos conversatorios, la idea también es recuperar un tiempo cíclico, una vivencia lunar, como fue antiguamente, como también es el cuerpo de las mujeres, de ahí el cuerpo de la tierra, que siempre está en un eterno ir y venir, ¿ya? Como la respiración, como la marea. La luna siempre aparece y desaparece en ese ir y venir. Entonces, recuperar esa visión es parte de la recuperación simbólica que despierta ahorita para nosotras. Entonces, por eso estas actividades se seguirán haciendo en luna llena y luna nueva. En luna llena tenemos la visión, ¿verdad? Tenemos la claridad de la luna que nos invita a ver, ¿verdad? A ver en la oscuridad. Entonces tiene también su sentido la luna llena, y especial hoy también porque hay una serie de eventos, ¿verdad? Como la celebración de Pachamama en Sudamérica y otras tradiciones también. Para nosotras aquí en el centro, nuestra Virgen Negra, ¿verdad? Es otra que se celebró ayer. Y hoy están haciendo una celebración también de bendición mundial del útero, que es parte de lo que también honramos, ¿verdad? Todas las que están pues trabajando con su útero, recuperando también ese poder que es tan vital, ¿verdad? Para poder entender el futuro, ¿verdad? Con nuestro útero que es creador. Bueno, entonces esa es como la introducción a este primer conversatorio. Y ahorita les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que también me honra muchísimo porque Rosa ha sido parte de este camino de Legado Negado. Cuando Legado Negado fue, en realidad, cuando nació como una propuesta académica que yo quería investigar los círculos de mujeres como espacios de participación femenina. Así fue como nació Legado Negado. En eso, como parte del mapa de este tejido vivo en el que estamos, apareció Rosita en mi vida. Entonces, para mí fue muy significativo. Rosita fue la primera que trajo estas experiencias de círculos de mujeres y nos conocimos en un lugar muy especial también, en un espacio de silencio. Y ella para mí fue muy importante porque la tuve enfrente. Todo fue como muy dispuesto para que nosotras congeniáramos. Y entonces para mí Rosita es como una madrina de Legado Negado, que nunca se lo he dicho así, ahora se lo digo delante de todas ustedes porque fue cuando nació. Entonces ahorita yo siento como que Legado Negado entró a la escuela, es como otra etapa, ¿verdad? Entonces al ser Rosita también esa madrina tan importante, el que ella sea nuestra primera invitada para mí tiene un gran sentido, ¿verdad? Y para Legado Negado porque ella ha sido una inspiración, un alimento, una persona que me ha dado su apoyo y su abono, y con solo su presencia ya yo me siento muy fortalecida también. Entonces sigo aprendiendo mucho de ella, de su hijo, de su hija, de su compañero. Son parte importante también de mi familia en esta tierra. Entonces la honro muchísimo, admiro mucho su trabajo. Rosa es diseñadora de estilos de vida saludable, de bienestar y de conciencia. Es terapeuta integrativa, es profesora de yoga con un método particular que ella también ha dado a luz, que se llama Yogaya. Y también Rosa es odontóloga, holista. Entonces tiene una gran gama de cómo poder aportar, ¿verdad? Que es como su pilar de amor, ¿verdad? Yo la veo que siempre está queriendo aportar, que siempre está queriendo dar a conocer, apoyar a otras personas. Entonces, y es una gran amiga con la que también me divierto mucho y nos reímos bastante. Entonces, le doy la bienvenida a este conversatorio, cuyo tema es la espiritualidad como mujeres y desde las mujeres.
¿verdad? Porque hay particularidades, que es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? En todo el desarrollo de las distintas actividades, y es que hay y ha habido, ¿verdad? Y existen espiritualidades no dogmáticas, que pasan por nuestro cuerpo de mujer, por nuestra perspectiva de mujeres, por nuestra sensibilidad, y que entonces en esas particularidades encontramos formas distintas de vivir las espiritualidades, ¿verdad? Porque hemos sido educadas para verlas desde el punto de vista más religioso, dogmático, y no como un camino muy personal. Entonces, el conversatorio en realidad también va a ser muy ameno, muy desde la experiencia de la panelista, en este caso Rosa, y entonces las dejo con ella. Bueno, y les decía ahorita al puro principio que como hoy es nuestro primer conversatorio, entonces yo no dejo pasar una oportunidad de celebrar la vida, que también es tan femenino, ¿verdad? Celebrar la existencia, celebrar el respiro. Y entonces yo tengo aquí mi chocolatito para celebrar con ustedes, que hoy es nuestro primer conversatorio. Entonces, si ustedes gustan también traer su traguito de lo que quieran, ¿verdad? También está la para el agüita para celebrar que hoy estamos juntas aquí, celebrando este primer conversatorio. Entonces, Rosita, te cedo la palabra para que nos nutras con ella. Y muy importante, voy a marcar el tiempo con estas campanitas para dar inicio, ¿sí? Con esta vibración que nos una en su resonancia. Y cuando a Rosita se le esté acabando el tiempo, entonces las voy a volver a sonar. Gracias, Lau. Qué hermoso escucharte, qué hermosa introducción. Me siento muy honrada de la manera en que introdujiste este fluir de conversación. Quiero invitarnos a todas a disponernos hacia el decreto. Y el decreto es y contiene la palabra. Entonces podemos manifestar a través de la palabra, o bien escuchar y repetir unos segunditos después, o bien solamente escuchar de manera atenta, de manera consciente. Huacantanca, Grande Espíritu, Madre Tierra, Pachamama, ayúdanos a confiar en nuestra intuición, en nuestro corazón, en los sentidos de nuestro cuerpo. Ayúdanos a confiar en estas cosas para amar más allá del miedo y caminar en belleza con el paso de cada glorioso sol. Ajú, ajá. Proceso de invocar, de tener esa capacidad de hablarle a la divinidad, es lo que desde mi perspectiva yo catalogo como espiritualidad. Es encontrarnos con una fuente nutricia, una fuente vital, a la cual todas y todos tenemos acceso siempre. Y esa fuente divina, conciencia, alma, es muy respetuosa. Y es tan respetuosa que solamente va a acercarse y a acuerparnos, o sea, a nutrir nuestro cuerpo físico, que además tenemos cuerpo emocional y cuerpo mental, pero va a acuerpar nuestro cuerpo físico cuando le damos la bienvenida, cuando abrimos la posibilidad para que sea bienvenida, pues siempre está allí, en todo, en todos. Sin embargo, es muy respetuosa, como mencioné antes, y muchas veces, desde, por lo menos en mi caso, como se me fue educada, como fui criada dentro de una tradición espiritual específica en donde se me enseñó que Dios Padre estaba en el cielo y donde se me enseñó a querer y a cuidar, a apreciar esa valía de la madre a través de la Virgen María como una mujer impecable, intachable de todo pecado, impecable, libre de pecado, además virgen, y lo cual fue puesto en mi sistema de creencias y fue aceptado por mí durante mucho tiempo. Dentro de estos conceptos que fueron aceptados por mi niña, durante estas etapas de niña, fue también el concepto de la culpa.
Entonces, de una vez, lo que quiero es invitarles a que de una vez resignifiquemos el concepto de culpa y de una vez por todas, así voy a acercarme para que, para que quede claro, de una vez por todas, eliminemos el concepto culpa de nuestro haber, de nuestro ser, de nuestra vida. Eliminémoslo porque no es real, no existe, nunca ha existido. Se nos ha implantado como un programa en nuestro sistema de creencias. Y me voy así, sistema de creencias, aquí atrásito en nuestro cerebro primitivo, el cerebelo, porque allí se aloja y se repite. Y yo repito en mi diario vivir. Y viene, en mi caso, llegó así, desde una implantación de un programa a través de una educación dogmática, por la cual siento mucho agradecimiento también y mucho respeto. Y no es parte de este proceso la crítica en absoluto, ni el juicio, sino más bien abrazar lo que es útil, resignificar sin crítica, objetivamente, ecuánimemente, resignificar lo que no es más necesario en un proceso de autodescubrimiento. Y yo entonces, a través de la ruedita de la vida y el camino de la vida, me fui dando cuenta que la culpa no es real, ha sido impuesta como una creencia y la resignifiqué a responsabilidad. Entonces aquí no hay ninguna ni ningún culpable, somos todas y todos responsables de nuestro bienestar, somos todas y todos responsables de lo que creemos, de cómo lo creemos y de todos los otros detalles minuciosos en todos los sentidos de la vida. El asunto es que cuando llega a nuestro ser la confusión de ser culpables de algo, es una ilusión, es una ilusión y la ilusión no es la verdad. Entonces, es nada más como para, y lo digo con tanta seguridad porque lo he visto en mí, lo he visto incluso en mis hijos, lo he visto en mi familia, lo he visto cuando alguien cercano lo aplica y me da la retroalimentación. Entonces, lo veo como una necesidad de compartirse. Porque para mí, yo le digo incluso a mi hijo, que por cierto, legado, negado, tiene la A de Ínticura, tiene la A de Íntica, que son casi 10 años, Lau, felicidades, porque abrir este camino tan hermoso, dar, aportando y al servicio con toda esta información que yo sé que has recopilado, bueno, con un gran esfuerzo, pero con una gran dicha también. Entonces, gracias por generar estos espacios. Nunca me cansaré de agradecerte y todo lo lindo que dijiste en relación a esa sensación conmigo. Es que es lo mismo, mi hermana. Es un espejo lo que estás viendo, así tal cual. Entonces, yo se lo digo a mi hijo que tiene 10 años. Le digo, a mí me costó 30 y pico de años darme cuenta. No querrás hacerte culpable, porque entonces elegimos una vía en donde solo hay dos. Y esta es otra información que les quiero compartir. Solo hay dos. O aprendemos siendo aprendices o aprendemos sufriendo. O soy aprendiz o sufro. Entonces, cuando yo me catalogo culpable, solamente puedo ir por el camino del sufrimiento. Porque entonces, inconscientemente, estoy derivando a un proceso de aprendizaje golpe tras golpe, pobrecita yo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Entonces vamos replanteando, empoderándonos de nuestro propio proceso y obteniendo resultados positivos ya para allá. Porque igual, a pesar de que el tiempo no es lineal, vamos y venimos, pero en esto que llamamos así vida y cotidianidad, sí, y mañana será mañana, y ayer fue ayer, y en 3 horas serán 3 horas, y etcétera. Entonces sí que tenemos que tomar el tiempo como referencia para ordenarnos un poco en esta dualidad, en esta dimensión en la que vivimos, y decir entonces que si nos ahorramos unos añitos de tiempo en creencias y en programas tan innecesarios y los podemos simplemente desvincular de nuestro ser para colocar el nuevo programa sano, que es, por ejemplo, la culpa versus la responsabilidad, nos estamos ahorrando mucho tiempo y mucho tiempo en bienestar. Lo que queremos es bienestar. Porque algunas veo con cámaras encendidas, pero sí o sí,
queremos bienestar, ¿sí? Uno nada más como un sí o un no, solo para estar seguras, ¿verdad que sí? Todas las que estamos, que exacto, queremos es bienestar. Gracias quienes tienen la camarita abierta. Yo sé que a veces estamos despeinadas o en pijama o no queremos que nos vean porque estamos comiendo o algo, pero les agradezco las que estamos y las que están comiendo, abran igual, o las que están en otra también. Estamos todas sin juicio, juntas compartiendo este espacio. Y sí, todas queremos el bienestar, todas y todos. Entonces, desde esa fuente a la cual todos tenemos acceso, es interesante que muchos programas se nos han implantado y que podemos pues reprogramar esas creencias, esos programas, y existen técnicas. Lo que sí es muy importante también saber es que nosotras estamos a cargo, nosotros estamos a cargo, no podemos delegarle esta responsabilidad a nadie. Y por eso no vale la pena para nada juzgar, ni juzgar al que me hizo aquello, me hizo el otro, ni juzgar que porque mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó, ni juzgar que porque mi hijo me trató malísimo, ni juzgar porque incluso cosas muy serias, y sabemos con mucho respeto y con mucha empatía y sororidad cuántas de nosotras mujeres hemos sido violentadas física, emocional, sexualmente, y sin embargo somos incluso desde esta manera de responsabilizarnos de nuestro bienestar, no somos responsables o culpables menos de lo que sucedió, pero sí de lo que estamos dispuestas a hacer de ahora en adelante que tenemos otras herramientas. Entonces debemos entrenarnos. Así como vamos y nos entrenamos cuerpo físico, debemos entrenar nuestro sistema de creencias hacia un sistema de creencias, hacia una espiritualidad, hacia una manera de convivir con la divinidad, que es lo mismo, descrito en otras palabras, de una manera sana. De una manera sana, así como nos alimentamos sanamente, así como hacemos ejercicio para tener un cuerpo sano, así como quizá tenemos alguna práctica, una lectura diaria o una práctica espiritual diaria, debemos entrenarnos, y todo eso es parte de ese entrenamiento, hacia la recodificación de estos códigos sanos. Entonces, bueno, desde esta historia, ¿verdad?, que me ha llevado a estar hoy aquí sentadita compartiéndoles en esta modalidad, el proceso de autodescubrimiento fue como llevándose a cabo en una manera muy sincrónica, y un montón de piezas que para mí antes estaban todas desordenadas y no tenían ningún sentido. En este momento de la vida, con casi 40 años, yo puedo sentir qué gran orden que hay, pero tuvo que haber pasado un gran caos para esto. Y dentro de ese caos, que yo sé que a la cual todas y todos estamos expuestos constantemente, la obligación es hacer una retrospectiva. Y en la retrospectiva, que de hecho está mucho expuesto y compartido desde varias influencias espirituales y lejos de ser dogmáticas, más bien para el autodescubrimiento nuevamente, nos ayuda a ver cómo todas esas piezas, todos esos eventos vividos, todas esas circunstancias en mi vida han logrado establecer este momento presente, que es lo único real que yo tengo para poder desarrollarme con todo mi potencial hacia lo que está, hacia el porvenir, hacia lo que está y al porvenir. Entonces, la retrospectiva es un ejercicio que les invito a hacerlo, ¿verdad? Y voy dando como algunas pinceladas de algunos conceptos y de una vez algunas tareitas porque es para que de una vez, ¿verdad?, nos pongamos manos a la obra, termina esta charla, y esta charla que no se quede nada más como, lo que dijo Rosa, la vida de Rosa, ¿verdad?, qué vacilón, o qué, lo que sea, o qué triste, pobrecita, o qué chiva, o lo que sea, todos esos conceptos de alguien afuera, que primero, de una vez, otra vez les recuerdo, así como se lo acabo de decir a Lau, están aquí y estamos aquí porque estamos en un intercambio. Aparentemente estamos un poco distanciados por estas ventanitas, este cuadrícula, en donde apenas si nos vemos los rostros, pero yo de mi parte elijo sentirlas a todas aquí cerquita, las elijo sentir cerquita, elijo ver sus rostros y navegar así en las pantallitas, por eso me gusta abrirlas, y elijo ver sus expresiones y ver sus rostros y ver sus ojos si es posible y ver sus gestos y sonreírme de verlas a todas y a todos y sentirme emocionadísima y feliz de estar
aquí juntos, juntes. Entonces, desde esta manera en que nos estamos compartiendo, la idea es que lo que yo estoy diciendo, lo que yo he vivido y en este momento me toca a mí verbalizar, es muy posible que ustedes lo estén sintiendo, lo hayan sentido, lo vayan a vivir. Esto de las piecitas, es muy posible que ya hayan hecho su retrospectiva, es muy posible que en este momento ya ustedes estén, porque por algo estamos aquí, descubriéndose ante su propia divinidad, que no es la divinidad de allá, ni de allá, ni de allá, sino la de todo y todas y todos y la de acá. Entonces, por eso estamos en esto, por eso hemos elegido estar hoy aquí en lugar de hacer cualquier otra cosa dentro de nuestras infinitas posibilidades de tantas opciones que hay ahora. Y es relevante esta decisión que hemos tenido de estar aquí. Entonces, el proceso es, veámonos en este espejo. Algunas cosas voy a ir comentando que parece que son de mi vida, pero en realidad perfectamente calzarían dentro de sus propias experiencias. Y en algún momento también, por supuesto, quiero escucharles de sus propias palabras para complementar y nutrir este espacio, que como tiene que ser. Yo nací en una familia en donde mi mamá fue como la rebelde, ella fue la primera, la hija mayor. Vivían en San Ramón de Alajuela y en una finca allá de Moncho, de la tierra de Lao, de Leifer, tierra hermosa, poetas, y fue la mayor y cuando querían estudiar tenían que caminar, ¿verdad? Para ir allá lejísimos, como, no sé, como casi 2 horas y algo me contaba mami para ir a estudiar. Ya cuando entraron al colegio, ella entonces quiso meterse a un colegio de monjas, porque así podía dormir en el colegio y no tenía que desplazarse tanto. Pero era súper rebelde, mal portada, y en el colegio de monjas, cuando estaba casi en su 5º año, llegó un sacerdote, el padre Fabio Blanco, y él se presentó para ser el profesor de religión. Entonces la historia es muy bonita porque es una historia de amor de una chiquilla de 5º año enamorada de sacerdote en una familia súper conservadora y que obviamente que si ya en esto eso es, ¿verdad? Como, ay, 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 yo todavía a veces me pensé yo, ay, mi papito, paz descanse, mi papito, tantas cosas lindas que me transmitió y que aunque, puchis, a veces fue que lo he tenido que trabajar a nivel interno, ¿verdad? Muchos conflictos que a través de una relación de pareja parental, de padre y madre, de esta manera, bueno, he tenido que hacer mi caminito para no llevar esas cargas más, porque no es necesario cargar con cosas extra. No es necesario cargar con nada, es más, porque la vida la vinimos es a disfrutar. Y amigos, amigas, participantes aquí, si hay alguno que está sufriendo en este momento de su vida por cualquier aspecto en la vida, no es por ahí el camino, no es por ahí el camino. Está muy claro y se los quiero adelantar y ojalá lo descubran en su propia experiencia. El camino es a través de el disfrute de aprender. A veces existen situaciones que nos hacen parecer que estamos sufriendo, pero nuevamente el sufrimiento es una elección. El dolor no. El dolor a veces llega, duele, dolió. Pero a través del dolor podemos encontrar una manera de pulir nuestro proceso aquí en la tierra, que bueno, este es otro tema que se va mezclando, embebiendo un poco uno con otro y ojalá que cada uno vaya recibiendo la información que necesita. Ahí, Katia, estás en una tormenta, pero poderosísima, ¿verdad? Se ve atrás como fotos y fotos. Qué bueno. Entonces, bueno, mi mamá, Rosa Carranza se está graduando, mi mamá, y me manda un día de esos una foto. Y la foto es mami recibiendo el título de 5º año del padre Fabio Blanco, su profesor de religión, viéndose a los ojos, el padre con una sonrisa en sus camanances que tenía, y mi mamá derretida de ese amor, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que al cabo de unos años ella se iba a ir a una ciudad en San Carlos y allí se lo iban a encontrar y finalmente iban a terminar teniéndonos a mi hermana y a mí? Entonces, qué interesante que me pueda sentir yo tan tranquila contándoles esto, porque cuando yo estaba en la escuela, mejor dicho, esto era el tabú total, ¿verdad? Para mí, yo a veces salía con mi papá que nos llevaba, por ejemplo, a comer algo, que llegaba,
los martes en la noche y se iba los miércoles en la mañana. Y para mí mi papá siempre estuvo presente, ¿verdad? Aunque era este pellizquito de tiempo, su presencia era esta, y yo la acepté así. No así para mi mamá. Para mi mamá, por supuesto, nosotras, cuando estábamos enfermas, la escuela, las reuniones, todo eso, era mami, pero ella nunca nos manifestó ese vacío. Nada más tomó sus decisiones y tarde o temprano se separó de mi papá. Pero lo que voy con esto es que cuando nosotras, mi hermana y yo salíamos con él, yo recuerdo escuchar a papi decirme, no me digan papi, díganme tío. Y entonces para mí fue muy natural decirle tío. Y después de un tiempo, yo lo sentí incómodo cuando ya yo estaba en la adolescencia. Y, ¿pero por qué tío? Cuando ya empieza a revelarse el espíritu, era ¿por qué tío? Si es mi papá, frente a la gente, porque tras de eso lo conocía medio mundo. ¿Qué tal con dos chiquitas así, verdad? Comiéndose un helado por ahí. No tenía mucho sentido. Las sobrinas. En fin, mi papito, tanto que te amo. Yo contando todos estos detalles aquí porque es necesario. Porque es necesario. Y es necesario para mí. Es necesario para mí hablarles sobre esta parte de mi vida porque siento que cierro varios capítulos en donde todo tiene y es posible que tenga una naturalidad. Y es único para cada uno. Esta es mi historia, pero la de ustedes es única igual. Es igual de singular, igual de única, igual de lo que sea. Entonces, mi papá, un sacerdote que no dejó de serlo, y lo respeto mucho por ello, y yo, después de un proceso de búsqueda de mi propósito en la vida, porque mi cuestionamiento y siempre en este filosofar y en esta búsqueda, y después entendí, pero ¿qué tanto estoy buscando, verdad? Si ya lo encontré todo, solo que a veces no lo entiendo, esa es otra cosa, pero eso ya no me toca a mí comprenderlo, sino lo expando, lo sublimo, lo transmuto a la divinidad. Y todo lo que no entiendo, lo ofrezco a la divinidad. Te lo ofrezco para que me des la comprensión. Y a través de mis ojos, gran espíritu, gran misterio, yo vea lo que tú ves. Y a través de mis oídos yo escuche lo que tú escuchas. A través de mi boca solamente nazcan tus palabras. A través de mis emociones, mis sentimientos, solamente florezca lo que tú sientes. Que mis pasos, que mi camino esté guiado por ti. Y de esta manera todo aquello que viene y me desarmoniza y yo no lo entiendo porque soy humana, elegí serlo para tener todas estas experiencias, entonces ya me quité ese peso de encima, ya no lo necesito más. Entonces de allí encontré que yo me declaro sacerdotisa del templo de la vida. El templo de la vida que es mi propia vida. Y a través del amor, de la belleza, de la armonía, manifiesto mi presente en este aquí y este ahora. Es lo único que tengo. Entonces, cuando logro conectar con ese decreto y lo empiezo a decir en voz alta y a escucharme decirlo y a encontrar testigos para decirlo como lo estoy haciendo ahorita, entonces todo en mi alrededor, a mi entorno, el universo, el gran misterio, la gran madre, el gran padre, la divinidad en cada una y cada uno de ustedes, que es mi propia divinidad, que es una, que es la misma, refuerza esto, lo refuerza para mí. Y entonces resulta que me invitan a hacer ceremonias de unión. Y he tenido el gran honor, el gran placer de hacer la ceremonia de unión, que aquí está presente Kat y Kenny. Y también me invitan a hacer una ceremonia de unión de dos hermanas hermosísimas. Y no sé si están por aquí, ¿estará por aquí Becky? No sé, no la veo por aquí. Entonces, es como una manera de anunciarse, de promocionarse en el mundo de la espiritualidad y la divinidad, en donde ese mundo, que vamos a llamarle más bien campo, conoce todo, porque nos conoce porque estamos ahí embebidos. Nosotras y nosotros tenemos esa conciencia y ese campo, tenemos acceso siempre, como les mencioné antes.
Y en el momento en que abrimos la puerta de nuestra conciencia hacia esa fuente, hacia nuestra alma. Digo arriba porque es que en realidad desde muchos conceptos y que los estoy estudiando y profundizando un poco más, esa fuente viene de arriba, pero se transforma, o sea, se acuerpa en nuestro cuerpo y se expande en los centros de energía, que son los chakras, hacia los lados, pero también recibimos otra fuente de energía que es parte de esa conciencia que viene del corazón de la tierra, de la madre, ¿verdad? Pero es donde ponemos nuestros pies. Entonces, desde esta herencia de mi papá sacerdote, de mi mamá abriendo caminos, pues es como que se me allanó el asunto, ¿verdad? Hicieron ellos un trabajo sumamente retador para su tiempo, sumamente retador para su momento. Y puedo decir que al fallecer mi papá, sucede algo en donde información viene de chorro, literalmente, a mi ser, como una cascada, pero que uno mete la cabeza y que sienta el chorro cayéndole y que casi te desestabilizas. Y estoy poniendo tierra en la fosa donde va a ser enterrado mi papá y de atrás están haciendo la luna llena como el día de hoy y al frente está cayendo el sol. Y no sé si alguien más lo está notando, porque en realidad a mí no me pregunto eso, me lo pregunto después, cuando revivo lo que viví entre mis lágrimas y todo ese dolor tan profundo, pero a la vez toda como si fuera algo surreal, y entender todo en ese instante, entender todo lo importante de aquel vacío, de aquella sensación de abandono, de aquella tristeza, de aquel no saber quién soy, de no querer ser mujer, de después sí querer, de no querer ser mamá, de después sí querer, de irme a viajar por el mundo 3 años buscando no sé qué y después regresar y buscar otro no sé qué en una tierra. Y todos esos cuestionamientos tuvieron sentido en ese momento. Y sentí a mi papá más cerca que nunca entregándome un potencial de, de conocimiento impalpable, invisible. Entonces, de nuevo, dándole valor y resignificando la pérdida de quienes hemos tenido cerca en carne y hueso, o incluso de quienes no hemos tenido del todo, especialmente de la pareja parental, de nuestra madre y nuestro padre, que han sido significativos y muy relevantes para que nosotras y nosotros estemos y seamos hoy y ahora, y para poder cumplir con nuestra misión, con nuestro propósito. Han abierto nuestro camino, ya sea que estén o no estén, ya sea que fue parte o no, o nunca lo vi o me abandonó, todas estas son el resto de la historia que podemos darle matices diferentes, y es muy respetable el matiz que le queramos dar. Nada más yo les quiero invitar a que lo hagamos parte, y no rechacemos todas estas emociones que pueden venir, porque todas las emociones son parte también. Entonces me he ido un poco como entre este campo emocional, entre estos pensamientos, entre este campo mental y el campo físico, porque es que la espiritualidad está en todo. Y cuando yo me siento muy asfixiada, literalmente, que respiro como con dificultad y no sé, es algo físico que siento, que me cuesta respirar, aunque haga ejercicios de respiración profunda. Y de repente entonces tomo la decisión de priorizar e irme a algún lugar, un bosque o un río, aunque sea el parquecito que tenemos que ha estado cerrado varias semanas, y acostarme en el suelo o conectar un poco con el lugar o meter mis pies a un río o estar cerca de un árbol o que llueva y sentir la lluvia. Y a mí lo que me nace es la inspiración. Y cada una tendrá su manera de inspirarse, pero para mí esa inspiración, que lo que realmente significa es llenarme de la energía de Dios, diosa, es estar en contacto con un ambiente natural. Y por vueltas de la vida vivo yo en la ciudad de Cartago. Y me voy dando cuenta entonces, en un 2 de agosto, porque vivo en la parte de atrás de la Basílica de Cartago, me voy dando cuenta yo de esta fuerza de esta ciudad, de esta fuerza magnética, espiritual de esta ciudad, de la fe que se siente cuando se acerca el 2 de agosto.
de esa sensación de bienestar y acompañamiento y compasión y bondad que se siente cuando los peregrinos se acercaban aquí y ahora no está. Sin embargo, es como algo en el ambiente, en las campanadas de la iglesia, del 1 al 2 de agosto, que escuché desde las 11:30 de la noche, casi a las 12, empezaron a sonar como media hora, sonando y sonando. Y yo me llené como de una emoción que hay, que esa es la fe. La fe es lo que no vemos, es impalpable, pero inspira, llena de la energía divina y genera confianza. Y la confianza genera aceptación. Acepto lo que está sucediendo tal cual es. Es perfecto tal cual es. Entonces acepto y comienzo, porque estoy en ese diálogo, ¿verdad? Dentro de este desarrollo de mi vida, pues por supuesto que muchas veces me veo aquí y me veo gritándole a mis hijos y yo viéndome a mí misma después en retrospectiva, pero ¿cómo es posible, verdad? Tanto, ¿verdad? Que según usted ha trabajado, ¿verdad? En la educación y cursos así, ¿verdad? Educación no violenta y tacatá, y otra vez, ¿verdad? Pero entonces me doy cuenta que puedo elegir juzgarme o responsabilizarme, sufrir o responsabilizarme y modificar. Y entonces luego, como perrito arrepentido, voy donde mis hijos y les comento que soy humana, que yo soy humana y que estoy haciendo lo mejor que puedo y que por ser humana a veces cometo errores. Y uno de esos errores es, por ejemplo, ese ejemplo que les di, gritarle, levantar la voz, perder la dulzura del carácter, perder la cordialidad, que yo sé que no gano nada. Es un hecho que no, puede ser que les dé miedo a ellos y que por eso reaccionen, pero no aprenden nada. Entonces cuando me acerco y este momento antes de dormir y les comento sobre mi vulnerabilidad y me reflejo en vulnerabilidad como una fortaleza, porque esa es otra que nos han enseñado, que ser vulnerables es más bien una debilidad. Entonces, es como, ay, gracias Adriana, es como vernos dentro de todas estas posibilidades de ser mujeres, hombres, de ser seres vivos, de ser humanos, mamíferos, de todos los aspectos, las posibilidades, que todas son parte y además necesarias. Entonces cuando mis hijos ven esto, algo pasa, es como un milagro, y lo puedo identificar ahora dentro de un texto que estoy estudiando desde hace 2 años que se llama Un curso de milagros, que es un milagro el cambio que ellos dan cuando al día siguiente no necesitan que yo eleve mi voz o no necesitan tanta palabrería. Es más, no necesitan palabras. Ya cuando nos vamos afinando, no necesitamos ni para que el acercarme yo a ellos, incluso ellos me reflejan mucho. Y yo hablo mucho de mis hijos porque es a quienes tengo en este momento más de cerca, mis hijos y mi esposo. Pero perfectamente lo podemos ver en nuestros compañeros de trabajo, lo podemos ver en nuestra mamá y papá si vivimos con ellos. Y de nuevo, evaluarnos con compasión, con una manera tan amorosa, como si se tratase de que amamos a ese ser lo más que podamos. No me refiero a ese ser al otro, me refiero a ti, a yo misma, a yo mismo. Porque debemos amarnos a nosotros mismos como lo que más amamos. Porque si no, ¿cómo vamos a dar una misma calidad de amor a otros si no lo hemos experimentado? Y ese Dios, diosa que habita en nosotros, es que nos ama así. Nos ha enseñado ese amor. Esa es la gran enseñanza de Jesús, es la gran enseñanza de Gandhi, que es más cercano a nosotros en el medio tiempo, es la gran enseñanza de Buda, la gran enseñanza de los grandes maestros, de la Madre Teresa. Entonces, ¿cómo vamos a dar un amor que no poseemos, que no hemos ni experimentado? Entonces vamos prescindiendo también de las palabras y un gesto, una manera de ver, una manera de gesticular con las palabras, un contacto cercano, nos va haciendo encontrar a la divinidad, ese amor, a esa cordialidad, corazón, esa cordialidad en el otro, en la otra. Y llenándonos entonces de enseñanzas, especialmente los que nos sacan del estado de armonía, ¿verdad? Esos son los que más nos enseñan. Y vean a Beatriz riéndose, ¿verdad? Y es que es así porque ¿para qué ir en contra de eso?
si ya lo sabemos? Aquí en la mente, racionalmente ya lo sabemos. Ya sabemos el asunto de los conceptos del espejo, ya sabemos los conceptos de que lo que yo veo allá, que se refleja aquí, pero entonces a la hora, ¿qué hago yo con eso? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo con eso para que realmente sea útil? Y nuevamente me voy al inicio de esta charla. Lo que yo hago con eso es que decreto, ofrezco un código que haga que mi mente, que vio eso, que entró en la conciencia y vio ese código insano que estoy queriendo ver a aquel o aquella, separado de mí. Por lo tanto, aquel es culpable, yo soy inocente, porque aquel me está haciendo algo malo, porque yo estoy haciendo lo bueno, estoy viendo separación. Entonces yo me doy cuenta, porque estoy entrenada en eso. A veces me doy cuenta después, pero nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde para hacer entonces la aplicación del código. Y el código puede ser lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, lo que resuene más con usted. A mí me sirve, por ejemplo, decir, Gran Espíritu, te entrego este pensamiento. Gran Espíritu, te entrego esto que estoy sintiendo. Te entrego, encárgate tú. Así como decirle a la mamá del papá, delegar responsabilidades, pero soy yo misma. Y la gran responsabilidad que tuve, el gran paso que di, fue haberme dado cuenta. Porque la otra opción es no darme cuenta del todo, entonces estar en la ignorancia. Ignorar que ignoro. Ahí sí estamos feos. Porque si ignoramos que ignoramos, estamos en ignorancia total. Entonces, ¿cómo podemos ser aprendices? Hay que empezar a saber reconocer que ignoramos. Ignoramos tanto, ignoramos todo. Pero si lo reconocemos, si ya lo reconocemos, podemos iniciar el camino. Entonces tenemos muchas oportunidades para estar siempre en iniciación. Y esta luna llena en Acuario es lo que nos ofrece mucho también, ¿verdad? Una iniciación. En esa iniciación podemos utilizar los mantras, podemos utilizar las visualizaciones. Por favor, esta es otra sugerencia. No olvidemos de ser niñas y niños, no lo olvidemos, no olvidemos cómo utilizamos nuestra creatividad, nuestra imaginación, cómo podíamos hacer los mundos que quisiéramos. Y más en esta, vamos a ver aquí cómo estamos de edades. Hay unos tal vez, unas más jovencitas, pero en realidad más o menos anda como en esto que no necesariamente hay tantas personas ahora aquí que cuando eran niñas hayan tenido ya su teléfono celular o lo que sea, aparatos electrónicos. Entonces teníamos que crear con la imaginación y con nuestros amigos y amigas. Y parece que cuando crecimos nos hicieron creer, otra creencia, que ya la imaginación no. La imaginación, eso es absurdo porque ahora es el método científico. Solo si usted lo cree, solo si usted lo ve, lo puede creer. Si no, no. Entonces, ¿cómo así? Si por otro lado, desde muchos conceptos divinos, espirituales, no religiosos, conste, eso es muy importante hacer la diferencia, diferente la religión de la espiritualidad. Entonces, desde estos conceptos nos han enseñado que el proceso de poder, en la religión se enseña otra cosa, ¿verdad? A veces la fe, y la fe puede ser ciega. Entonces, yo les invito aquí a dos cosas. A una fe basada en experimentación, y basada en experimentación con ustedes mismos, con ustedes mismas. Experimenten, si para eso es la vida. Nacimos, elegimos venir al mundo. Salud, Lau, por el legado negado, ese chocolatito. Venimos es a experimentar, a experimentar. Para eso tenemos este cuerpo maravilloso, estas piernas, estos pies, esta cabeza, estas manos, este corazón, cada uno de los órganos haciendo su trabajo perfecto. Y a veces no los tratamos como se merecen, ni siquiera les hemos reconocido todo ese esfuercito al corazón, a los riñones, al páncreas, al hígado, al intestino, todos nuestros órganos haciendo ese trabajo tan importante. Y entonces regresando a este concepto de encontrarnos con esta posibilidad de imaginar. Y al imaginar podemos crear nuestra realidad. Y la visualización, la herramienta de la imaginería, ya se está retomando desde hace varios años ya en conceptos más científicos, ¿verdad? Por ejemplo, desde la física cuántica, desde los modelos sintergéticos, modelos médicos sintergéticos, en donde es muy importante que yo, como un ente responsable de mi propio proceso de sanación, por ejemplo, me imagine, me visualice
en una cierta condición de salud o de bienestar, me lo imagine. Pero en tanto yo me lo imagine, y no solo me lo imagine, sino que me sienta allá, en esa visión, en esa imaginación, y tenga los detalles más precisos, y además empiece a pensar como si estuviera allí, en esa recreación de la imaginación, de la visión, lo voy a hacer real. Se plasma en la realidad, entre comillas, realidad, porque esto parece que es realidad, pero tantas posibilidades de realidad, los sueños, los momentos también de desdoblamiento, no sé, hay cosas que van mucho más allá de mi comprensión, pero dentro de esta realidad que conocemos, en esta dimensión, empiezan a hacerse reales. Empieza a hacerse real cosas materializables, cristalizables, cosas que yo quería para mí, o proyectos que yo quería desarrollar, que yo quería materializar, o eventos que yo quería que sucedieran. Entonces, otra vez, es una invitación a experimentar. Entonces, la espiritualidad es una, igual que una es la conciencia, una es la divinidad. Tiene muchos nombres innumerables. Y en India, por ejemplo, se han especializado en darle nombres a todo, porque como humanos que somos, pues nos gusta simbolizar, ver las cosas a través de símbolos. Se hace más fácil para nuestra mente humana ver las cosas a través de símbolos. Entonces, este Dios que es destructor, este Dios que es creador, este Dios que es conservador, este otro más bien que es como el que da la abundancia, este otro que más bien es la consorte del otro, pero también es una divinidad y está acuerpada en una mujer, y etcétera. Y dentro de una cosmovisión más cercana, entonces tenemos otros aspectos más hacia la divinidad en los seres vivos animales. Entonces ver, por ejemplo, a la serpiente, al cóndor, al águila, al jaguar, a los árboles, al río, la visión de que todo es sagrado, porque es que todo lo es. Entonces, cuando empezamos a reconocer que todo es sagrado, ¿somos o no somos parte del todo? ¿Verdad? Entonces, también que somos sagrados. Lo que nos ha faltado entonces es creérnoslo. Porque a la hora de que creemos y damos ese salto, parece muy fácil decir, sí, todo es sagrado, yo soy sagrado. Parece muy fácil decirlo y racionalmente, de nuevo, lo intelectualizo. Pero sentirlo, pensarlo y vivirlo en carne propia son otros 100 pesos. Y lo que yo puedo obtener a nivel de beneficio para mi ser, que es el tuyo y el tuyo y el tuyo y el tuyo y el de todas y el de nuestro planeta, el de toda la humanidad y todos los seres que contiene la Gran Madre Tierra, es mucho. Por eso es que somos relevantes este grupo que estamos acá. Porque si cada uno de nosotros se comprometiera en nosotras a hacer su parte, si cada una y cada uno de nosotros nos comprometiéramos a hacer nuestra parte, empezaríamos a ver los cambios en la globalidad, que aparentemente están separados de nosotros, los límites de otras fronteras, pero aquí mismito, nuestra familia, nuestros compañeros y compañeras de trabajo, nuestro entorno, empezaríamos a ver los cambios porque vamos a hacer un impacto en ese porcentaje de acción, en esa masa crítica. Y esa masa crítica podemos tener modificación a través de nuestro actuar y nuestro haber. Entonces, ¿qué mejor que estar en un proceso de descubrimiento de nuestra espiritualidad? De la espiritual de nuestra esencia, pues a mí me correspondió este cuerpo de mujer y por un tiempo debo decir que estuve en rechazo entre la adolescencia y va más o menos entrando a la U, es como muy así, muy varonil, muy haciendo todo lo que hacían los hombres y yéndome en bicicleta kilómetros de kilómetros, cuando en ese tiempo nadie se iba en bicicleta en la calle y después haciendo cosas yo sola, arriesgándome para mi familia, porque cosas ¿por qué los hombres sí pueden y yo no? ¿Por qué los hombres? Después estudiando sobre yoga de manera autodidacta del 99 y viendo que solamente los hombres podían practicar, que las mujeres en practicar asanas, que las mujeres, que solamente habían deidades representadas por hombres. Yo cuestionándome, ¿pero por qué? Yo quiero ser hombre, porque yo nací mujer en esta vida, ya en una edad, digamos, de un poquito más información, 18, 19 años. Y las vueltas de la vida que me dan a facilitar círculos de mujeres, encuentros de mujeres, ¿verdad? Reconexión con la divinidad, bendiciones del útero, sanaciones, uniones, todo.
¿cómo así? Qué importante fue todo ese cuestionamiento, todo ese caos, toda esa tormenta, para poder darme cuenta que era necesario que yo me lo cuestionara. Porque si no, qué fácil, qué lindo mi cuerpo de mujer, y no lo uso, no lo hubiese usado todo mi potencial. Y claro, todavía me falta mucho, no es que ya estoy usando todo el potencial, ojalá en esta vida lo logre, pero me falta mucho. Pero sé que estoy comprometida con eso. Sé que tengo un compromiso cordial con mi corazón, de ser coherente con mi mente y mi espíritu y mi ser, integrarlo, afinarlo constantemente, y lo trato de hacer diariamente. Lo entreno diariamente con respiraciones, lo entreno diariamente verbalizando códigos, lo entreno cuando me cacho en una acción que está desarmonizando y cómo puedo regresar allí de manera armónica, cómo resignificar ese enojo, esa ira hacia justicia, por ejemplo. Entonces, bien, desde todo este planteamiento, ojalá que algo de toda esta lluvia de ideas haya sido útil, porque estos diálogos son muy enriquecedores si dejan alguna utilidad, si dejan alguna herramienta. Entonces, pues cedo ya la palabra de manera muy amorosa y muy agradecida, Lau, para que continúes entonces con este proyecto hermoso, a ver qué nos toca seguir haciendo. Gracias, Ro. Voy de todo lo que dijiste, que muy valioso, y ojalá lo hagamos carne en nuestra vida, porque es verdad, lo que se queda en abstracto, ¿verdad? No nos permite transmutarlo realmente. Me gustaría valerme de las palabras de un nahual que me gusta mucho, que se llama Luján Matus, de la tradición tolteca. Dice que toda postura personal termina por convertirse en colectiva, que es la misma teoría de la resonancia mórfica que también Rosita nos conversaba, y es esa responsabilidad radical de ser lo que auténticamente somos para que algún día eso también se repercuta en lo colectivo, ¿verdad? No podemos esperar que venga de lo colectivo hacia lo personal, sino que nazca de lo personal desde la raíz de nuestro corazón para que pueda verse reflejado en el todo. Entonces, bueno, voy a abrir el micrófono también para que ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya resonado en su corazón, porque saben que también aquí aprendemos de unas de otras, y ese es el sentido también de los conversatorios, aprender de las invitadas, ¿verdad? De sus experiencias, su visión y demás, pero así todas somos invitadas en esta aula para aprender juntas, y entonces abierto el micrófono para que por favor, lo hagan suyo la que tenga gusto. Que por favor pueden levantar la manita o hacer así que yo quiero conversar, entonces con mucho gusto nos vemos. Y qué lindas todas, aquí hay de todas las edades, Rosita, tenemos desde 18 años hasta mayores, entonces bienvenidas todas conforme a su tiempo, su experiencia. Y ¿quién dijo yo? Ana Beatriz, por favor. Hola a todas. Verás que yo te quería hacer como una pregunta, y bueno, para quien también quiera como compartir sobre eso, y es como este conflicto que al menos, bueno, en mi caso, después de practicar como una espiritualidad cristiana como muy autoritaria y como muy patriarcal también, más bien decidí como tomar el lugar de alejarme de todo, ¿verdad? Y de hacerme a un lado de cualquier tipo de espiritualidad o de práctica. Y yo quería preguntarte y preguntarles cómo, cómo cuestionan, o más bien, qué herramientas y cómo hicieron esa resignificación de una espiritualidad que no sea autoritaria y que no sea patriarcal, que va mucho, obviamente entiendo, por una religión, ¿verdad? Que pues, que tal vez significa la espiritualidad de esa forma, pero digamos, ¿qué herramientas utilizaron ustedes o cómo hicieron para volver a significar de una forma que no sea así, que sea tal vez más horizontal, que sea
menos patriarcal también, ¿verdad? Que sea menos autoritaria y que, y pues sí, digamos, que pueda, que nos permita a nosotras salirnos también como de esos lugares que también van muy relacionados a la culpa, que es lo que vos hablabas al inicio, ¿verdad? Entonces, como por ahí quería dejar esas dos características, digamos, que muchas veces se asocia a lo espiritual, pero que yo entiendo ahora, hasta hace poco tiempo, que se puede también resignificar hacia otros lugares. Entonces, como eso más o menos. Bueno, me voy a permitir responder brevemente y tal vez alguien más quiera complementar. Es muy importante observarse en el juicio, si estamos cayendo al juicio de una persona, pero también de una comunidad religiosa o bien de cualquier práctica, ¿verdad? Porque el juicio lo que hace es poner en evidencia que yo me creo superior, que lo que está viviendo o haciendo aquel o aquella no es lo mejor, por eso critico. Entonces la crítica y el juicio lo que hacen es ponerme en evidencia que estoy creyéndome superior y podemos caer perfectamente en un ego espiritual. Hasta allá llego, ¿verdad? Peligrosísimo, porque si yo me creo, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo es mejor que lo que está haciendo mi hermano o mi hermana que va a la iglesia católica, no tiene sentido absoluto. Y conste que yo pasé por el juicio. Yo me distancié de la Iglesia Católica creyendo y sintiendo, como estás diciendo, todo este asunto de patriarcado y por qué solo un hombre lleva todo esto y por qué hay que confesarse y por qué decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y finalmente entender, resignificarlo desde una mirada más amplia, viendo que habían cosas de las cuales agradezco y honro muchísimo de la Iglesia Católica donde fui criada, como por ejemplo los cantos, hay unos cantos preciosos, a mí me gusta mucho cantar, entonces yo ahora, desde esta otra mirada, yo voy, presto una atención a las lecturas diferentísima a como era antes, que era la aburrición total, porque tiene una sustancia diferente y yo le doy un significado quizá distinto. Los cantos, me encanta cantar si voy allí. Y por ejemplo, cuando viene una parte de alguno de los ritos o de los actos que hay que hacer por ejemplo, por mi culpa, entonces yo ya sé que la culpa no es real, entonces yo lo que digo y lo que les he enseñado a mis hijos a decir es, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y cuando van a hacer el Padre Nuestro, yo lo que hago es decirlo en arameo traducido ahora al español. Entonces, bueno, quizá no tenemos estas herramientas, pero decir soy inocente, todos podemos. Es resignificarlo allí mismo, dentro de la matriz, dentro de la matriz, dentro de la matrix total. Yo estoy haciendo mi parte porque estoy resignificándolo ya en medio de todos los otros que tienen su propia verdad. Y está válida. Es igual de válida que la mía. Es igual de importante que la mía. Yo me estoy dando cuenta de esto porque tengo otra información, pero la de ella, la de él, es igual. Entonces, en el momento en que yo me atrapo juzgando al otro, ya estoy en evidencia de que hay ego espiritual allí y que me estoy creyendo superior. Entonces, puedo echar para atrás y aceptar con amor y con humildad que para su vida, para su propósito, desde su nivel de conciencia, que no es ni más ni menos, es que es otro nivel, es un camino horizontalizado, nada más lo cambiamos, es que nos han enseñado a jerarquizar, pero lo que vemos es que desde ese nivel de conciencia que le tocó en este tiempo de vida, ese es lo mejor para este ser, que a veces ese ser puede ser mi mamá, mi papá. Entonces yo no juzgo y en el momento en que no juzgo, se abre la puerta de la escucha. Mi abuelita era completamente católica y en el momento en que ella llegaba con oraciones y medallitas y todo, yo lo apreciaba tanto, de hecho que yo fui portadora de muchas medallitas de San Cristóbal y de cositas así, San Benito y cosas así. Y yo misma compartía las herramientas y yo decía, esto se lo mandó mi abuelita, esto se lo mandó mi abuelita. ¿Qué tengo? No sé qué tal problema. Bueno, yo aquí ando de casualidad en la billetera y se lo mandó mi abuelita. Pero yo tenía fe en ella porque confío en ella. Y si ella está dando esa herramienta desde el amor, yo la estoy nada más como un puente pasando desde el amor. Y confío en que ese símbolo no es que está ahí, pero también Dios puede estar. Es que ese símbolo hace recordar cuando la persona lo vea en su billetera que tiene protección, porque hasta ahora no se había dado cuenta que siempre la tiene. Entonces,
la manera que, para responderte como un poco más puntual, perdón si me extendí, es no juzgar, sino abrirse a la posibilidad de aprender. Si quieres aprender otra manera, busca entonces otra manera, observa otra manera, lee sobre otras maneras, a ver cuál te resuena. Yo pasé entonces, de repente estaba en una finca Hare Krishna y ya tenía nombre, Krishna Sita y mi esposo Rama, nos casaron y todo. Pedimos que nos casaran en una finca Hare Krishna. Después entonces estuvimos, ¿verdad? Y nos metimos de profundo en los Krishnas, estuvimos ahí profundísimos así, como ya éramos Krishnas, ¿verdad? Y honro mucho esa experiencia vivida. No me la dejé pero aprendí unos cantos lindísimos, unos ritos preciosos. Después entonces estuvimos viajando un poco y ya aprendí sobre las danzas de paz universal. Las danzas de paz universal es una herramienta maravillosa que les invito a buscar, danzasdepazuniversal.org. Ahí se abrazan la diversidad de tradiciones espirituales del mundo. Y la diversidad de tradiciones quizá quedan cortas algunas, pero estamos hablando de la tradición de la diosa, la tradición indígena norteamericana, taoísta, musulmán, judeocristiana, budista, el islam y la hinduista. Entonces, hay mucha posibilidad, solo que empezamos en el autoestudio. Entonces, estoy mandando a estudiar, nos estoy mandando a estudiar, porque uno encuentra en una estas características que le gusta, en esta otra, y además, sin juicio, puede ser parte del rito de la espiritualidad que comparten mi familia, y voy a esos ritos y los disfruto porque tengo otra mirada hacia ellos. Gracias, Ro, y gracias, Beatriz. Aquí vamos a darle vuelta a esa pregunta, como que la echamos en el caldero y le vamos a dar vuelta y vuelta, a ver qué cocinamos. Nati Vargas levantó su manita, ¿verdad? Hola chicas, muchas gracias Rosita, qué lindo verlas ahí, un montón de caritas de hermanitas y hermanitos. Ahí está mi perro ladrando, por eso bajé la mano, la bulla. Sobre todo esto de la espiritualidad, yo quería compartir como un poquito también como lo mío, porque a mí me pasó como de ser súper metida en la iglesia católica y de que todo mi liderazgo, digamos, siempre juvenil, fue súper desde el aprendizaje de la iglesia, ¿verdad? Todo así como mi bombetismo, digo yo, viene como de ahí, ¿verdad? Porque mi familia era súper metida, entonces yo ahí aprendí como llevaba cursos y, ¿verdad? Porque claro, como era líder adolescente y juvenil, entonces iba a capacitaciones por aquí y por allá, entonces aprendí mucho. Cuando entro a la universidad, más bien es como librarme de todo lo espiritual y ser completamente racional y, ¿verdad? Como tratar de llevar todo esto, pero yo sentía como un vacío, ¿verdad? Y entonces como cuando yo empiezo a llevar cursos de antropología como más, porque quería, ¿verdad? De la UNO, era parte de mi carrera, pero empiezo a explorar y entonces empiezo a encontrar desde esa racionalidad la espiritualidad. Y entonces en algún momento de mi historia de vida me pasa como Rosa, ¿verdad? Que mi primer acercamiento con lo espiritual fue Hare Krishna. Entonces yo también estuve ahí, aprendí un montón y usaba mi sari, mi Bhagavad Gita y ahí lo tengo, ¿verdad? Y aprendí a meditar y fue como un paso muy importante y después por mi trabajo con los pueblos indígenas empecé a reconocer toda ese conocimiento ancestral y desde la decolonialidad, ¿verdad? Ya más pasándolo por el intelecto, empecé a decir, bueno, es que esto es lo mío, ¿verdad? Esto es como de donde yo soy. Y entonces empecé a reconocer todo eso ritualístico y entonces también a darme cuenta que emocionalmente tenía resistencia a ciertas cosas, como desde la feminidad, porque no quería esto o no quería lo otro, y al resignificarlo en mi vida, y entonces a empezar a entender también, ¿verdad?, del ritual y hacer al ritual y a la espiritualidad parte de mi vida cotidiana. Entonces, siento como que desde ahí, ¿verdad? Entonces, yo logro sacar el dogma de fe y a sacar como todo lo impositivo de que tiene que ser así, 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 y a construir mi propio conocimiento y desde ahí mi propia espiritualidad. Y empezar a reconocer que, como dice Rosita, ¿verdad?
mi mamá me persigna, entonces yo lo recibo con todo el amor porque sé que es su bendición. Me enseñó también cómo a pedirle a los ángeles que me cuiden y que cuiden la casa, y entonces yo también, ¿verdad? Cómo empezar a retomar todo eso y sacarlo, ¿verdad? Dejar de verlo como en la religión y también darme cuenta que ese es el sincretismo, ¿verdad? Como, entonces, gracias al legado negado, también, ¿verdad? Con Lau, yo logro como romper con toda esta idea que tenía, por ejemplo, de la negrita, y ahora tenerla siempre en mi altar, y el 2 de agosto hacer un altar al agua y cantarle, ¿verdad? Y cambiar toda esa visión, porque también me doy cuenta que hay todo un legado de las mujeres también en la historia de las religiones que no conocemos, y que entonces también desde mi feminismo y desde el feminismo que yo vivo, necesito recuperar todos esos conocimientos de las mujeres y cómo las mujeres también han guardado la espiritualidad. Entonces, siento, ¿verdad?, que esa es como mi forma, y que yo también siempre, ¿verdad?, como con amigas que tienen esta resistencia, yo les digo, bueno, no hay una espiritualidad, hay muchas formas de vivir la espiritualidad. Entonces también es un camino muy personal que una tiene que buscar, y si por ahí no le gusta, entonces me voy por otro lado, pero estar como siempre abierta, así como una está abierta a aprender de tantos conocimientos que hay en el mundo, así es también el camino de la espiritualidad. Y ahora, por ejemplo, yo tenía toda era como muy cerrada la cocina, y cuando yo me abro como a la espiritualidad y a entender el fuego y cómo las mujeres indígenas guardaron ese fuego durante la colonización en el sahumador y en la cocina de leña, entonces ya empiezo como a conectarme y a entender también toda la alquimia de la cocina, y entonces, ¿verdad?, cómo cambia. Entonces, esa resignificación yo siento del ritual cotidiano. Por ejemplo, aquí tengo mi sahumador encendido. Hoy que es luna llena, así desde el mediodía sentí como la fuerza de que necesitaba tener ese sahumador, y luego recordé este taller. Entonces, verá cómo también a mí me ha costado mucho el trabajo en la casa, pero puedo hacer eso. Puedo estar en la oficina atendiendo y trabajando y tener mi sahumador encendido en la casita, y entonces tener ese ritual cerca de mi espacio también laboral, que es la casa ahora. Entonces, muchas gracias, chicas. Gracias, Nati. ¿Alguna más que quisiera compartir su palabra? Ajá, Katia. Bueno, hola, buenas noches. A mí me pasó que, igual desde, digamos, de la adolescencia, porque en mi casa también son súper, súper católicos, y mi mamá es así como súper de todos los domingos hay que ir a misa, y era como todos los domingos con la pelea de hay que ir a misa, hay que ir a misa, hay que ir a misa. Y yo eso como que nunca tuve realmente, nunca le agarré sentido a esas cosas, y siempre como que anduve buscando también por aquí y por allá. Llegué a un punto también donde tal vez caí en esa parte también de juzgar, ¿verdad? Entonces yo lo que yo hago en las búsquedas de otras cosas, como en la parte en el yoga, por el hinduismo, ¿verdad? También a los Hare Krishnas y demás, ¿verdad? Y en otras cositas que también aprendí mucho de Rosita también, ¿verdad? Que me ayudó mucho como a expandir mi visión del mundo en esa parte. Por ahí decido después hacer un viaje, ¿verdad? Y hacer una toma de ayahuasca. Y entonces eso me tiró al piso, ¿verdad? Me tiró al piso en todos los sentidos. Y cuando yo regreso de eso, regreso con muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque de todas las cosas que yo sentí, que yo viví, eran muchas cosas que no supe cómo manejarlas, y se me vinieron en ese momento muchas cosas que tenía de muchos cierres de ciclos, ¿verdad? Del trabajo, con una pareja que tenía por muchísimos años, cosas que salieron a la luz, que al final me hizo sentir, digamos, con mucha culpa también. Eso fue uno de los aspectos que sentí. Y como venía también de eso, y yo me sentía mal, y me sentía depresiva, y estaba al borde de la locura, literalmente,
mi mamá ya me dice, ve, por estar haciendo esas cosas, hasta nadie la tenía, ir haciendo esas cosas tan raras, y, ¿verdad? Y entonces me entró aquel miedo de que algo me iba a pasar, ¿verdad? Aquella culpa tan horrible de que alguien me iba a castigar porque yo me fui a hacer esas tomas de esas cosas raras, ¿verdad? Que dice mi mamá, y que entonces, y tras de eso no se me quitaba yo cerraba mis ojos y yo todavía seguía viendo lucecitas y cosas así, y yo decía, ¿cuándo por Dios se me va a quitar esto? ¿Verdad? O sea, era un mes, 2 meses, y yo todavía con aquel sentimiento y con aquel miedo, ¿verdad? Hasta que llegó un punto donde hasta ataques de pánico me dieron y todo, y era porque yo sentía que me iban a castigar. O sea, o sea, mi pensamiento me causaba esa emoción de que yo hice algo mal y que por eso esto no se me está quitando y que me va a volver loca. Así literalmente, esos eran mis pensamientos. Y tras de eso se me junta con eso otro de mi pareja, ¿verdad? Que salieron a la luz otras cosas que habían pasado en el pasado, y aquello fue un encontronazo emocional que de verdad para mí fue muy, muy fuerte. Eso fue a principios del 2015, para mí fue muy fuerte. Y entonces, dentro de las cosas que a mí me ayudaron a abrir mi concepto de espiritualidad, fue encontrarme en esta religión en la que yo había crecido, ¿verdad? Del catolicismo, pero desde una perspectiva completamente diferente. Porque entonces resulta que como yo estaba tan mal, ¿verdad? Al final mi mamá decía, bueno, me dice mi tía, ¿por qué no vas y haces este retiro de silencio con los monjes de San Agustín en Santana? ¿Verdad? Entonces, pues me voy a hacer el retiro porque yo dije, voy a ir a probar de todo porque yo me sentía pésimo, yo andaba por la autoestima por el piso, me sentía mal, imagínate que mi trabajo era viajar por todo Latinoamérica, y 3 veces tuve que viajar con mi mamá porque no era capaz de montarme a un avión yo sola, no era capaz de viajar yo sola porque me daba miedo. O sea, me daban unos ataques de pánico rarísimos, y era por esos pensamientos que llegaban de que no se me quitaba esto y que había algo mal en mí y que me iban a castigar. O sea, era loquísimo. Entonces, me voy a hacer este retiro, ¿verdad? De silencio con estos monjes capuchinos, bueno, de San Agustín. Y yo dije, y todo lo que yo aprendí ahí, yo dije, ¿por qué el catolicismo no puede enseñar esto como de una forma estándar? Porque ahí no te enseña, o sea, para mí haber ido ahí fue como agarrar el catolicismo, pero expanderlo a que ya no tengo que buscar ir al cielo, sino que Dios está aquí, porque es más meditativo, ¿verdad? Es más como encontrar a Dios en mi interior, y conectarme, y en el silencio, evaluarme, observarme, y fue una cosa muy bonita. Y después otra cosa que me ayudó muchísimo fue, yo fui donde un señor que hace acupuntura, que me ayudó también a restablecer toda mi energía que estaba por todo lado, y él percibió esto. Yo a él no le tuve que contar nada de lo que me estaba pasando. Él, así como un angelito, me dice, ay, te está pasando tal, tal cosa. Y yo, sí. Y me dice, léete San Juan en la Biblia. O sea, yo en mi vida había leído la Biblia, y yo dije, me leo San Juan ahora, y lo leí y resignifiqué todo lo que yo había aprendido, leyéndolo de forma personal. Porque también hasta tomé un curso de lectura de la Biblia, porque imagínate que yo me sentía tan culpable que yo necesitaba buscar algo, ¿verdad? Yo estaba probando todo. Y entonces ahí aprendí a que las cosas, a que digamos, cuando vos conectas con algo en la Biblia, quitarle el inicio y póngase usted, digamos así como que le dice, Katia, yo te amo así como eres, no sé qué, no sé qué. Y resulta que San Juan, si ustedes pueden leer San Juan, todo el capítulo de la carta de San Juan es sobre el amor incondicional, ¿verdad? Y es sobre yo estoy aquí, yo te protejo, y esas eran las palabras que yo necesitaba. O sea, y eso me ayudó a mí a quitarme toda esta culpa, ¿verdad? Porque era como,
no importa lo que hayas hecho, yo estoy aquí, y me abrió este amor, digamos, de Dios hacia mí, independientemente de lo que yo había hecho, de que si había sido infiel con mi pareja, de que si había ido a tomar ayahuasca, de que si había ido a cantar mantras con los Hare Krishnas, o sea, independientemente de lo que sea, Dios me ama así como soy, y soy parte de él, y soy perfecta, y no importa. Entonces eso como que resignificó, y lo bonito fue que lo hice desde el catolicismo. Qué loco, ¿verdad? Porque yo andaba buscando por todo otro lado, y al final desde el catolicismo pude entender eso, y ahora lo veo con mucho respeto. No practico la religión, pero entonces yo ya le doy un significado diferente, y me pude quitar, como dice Rosita, ese peso que me hacía sentir de que no estaba encajando con lo que me habían enseñado, con lo que me habían inculcado, con lo que me habían dicho que tenía que ser así porque si no estaba mal, ¿verdad? Entonces, eso como que me liberó, y me pude entonces poner a experimentarme para ya no solo creer, sino desde mi experiencia tener fe, pero ya porque yo lo puedo experimentar en mí, no porque me lo tengo que creer, porque así es, y usted se calla y así es, y repita y así es, ¿verdad? Entonces, eso era como lo que quería compartirles, que Gracias, lean San Katia. Juan, verás qué bonito que es cuando lo leen, ¿sí? Gracias, Katia. Bueno, vamos a ir cerrando ahora sí. Entonces, me gustaría cerrar con la reflexión sobre la forma y la esencia, porque la forma en el mundo físico es diversa. O sea, hay miles de formas, y ya aquí nombraron un montón, ¿verdad? Desde la que está más próxima a nosotras, que es pues la judeocristiana, católica, evangélica o demás, y los miles de caminos, ¿verdad? Las miles de puertas por las que podemos pasar, las herramientas que podemos usar, desde la meditación hasta un saumador. Toda esa es la forma, es la forma, pero la esencia es lo que al final cuenta, porque incluso nos podemos hacer especialistas en la forma y descuidar la esencia, o ser personas que cultivan la esencia y no necesariamente están tan apegados a la forma. Entonces, me parece como importante recalcarlo y decirles que este conversatorio, lo que hemos hablado acá, es la introducción a los contenidos que vamos a ver en la primera clase, algunos de los que vamos a ver, luego vamos a ver más cositas, pero se torna como muy importante esta reflexión para introducir estos primeros conceptos. Y en mi caso, tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? Como dijo uno de los maestros, el conocimiento nos hace libres. Entonces, para mí, conocer ha sido una forma de devoción, aprender, y eso llevarlo a mí, ¿verdad? Y así, pues, que me transmute un montón de herencias y poder resignificar. Me encantó el espacio. Pues no nos da tiempo de que todas conversemos, pero la idea es precisamente darle continuidad al proceso y que podamos seguirnos conociendo en el camino, ¿verdad? A través de los distintos temas, podamos aportar desde nuestros lugares, nuestros corazones. Infinitas gracias, Ro, siempre por todo. Y gracias a ustedes, qué grupo tan hermoso, tan grande. Esto es un sueño. Es un sueño verlas ahí, verles ahí y saber que ahora estamos juntas y más juntos todavía para evolucionar y ver a dónde vamos a salir con esto, ¿verdad? ¿Qué forma vamos a adoptar? Entonces, muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Dice gracias, llevo todo en el corazón, gracias, ahí es donde hay que guardarlo, y de ahí es donde tiene que brotar. Entonces, les agradezco montones. Vamos a ver los corazoncitos en el chat. Muchas gracias, buenas noches, nos seguimos viendo. Mucho gusto, chicas y chicos.